Bienvenidos a todos a una nueva y última videoclase de didáctica de la lengua y la literatura. En esta oportunidad nos reúne un tema del módulo 3, el currículum. Vamos a tomar como objetivos el conocer y reflexionar sobre la función de los NAP y del currículum y el comprender la importancia y finalidad de los diseños curriculares. La idea de este pequeño video es lograr establecer un rol específico, el de ser docente, comenzar a pensar a este rol como parte de lo que ya son aún cuando continúan en la carrera del profesorado. La idea es repensar cuál va a ser en el futuro nuestro rol. Y para eso vamos a tener en cuenta siempre que debemos conocer el contenido. Es decir, si yo voy a enseñar una disciplina, una materia, debo conocer el contenido con el cual voy a entrar en contacto o en comunicación con mi alumnado. Y todo eso, dentro de lo que es el ser docente, nos va a generar interrogantes constantes, pero estos interrogantes deben generarse, porque entonces yo voy a estar en el proceso del ser docente de siempre, pensando y repensando qué enseño, para qué enseño, por qué enseño, a quién enseño. No es lo mismo enseñar a personas que han pasado por el sistema educativo cuando yo recién he egresado de un profesorado, como enseñar cuando ya tengo 15, 20 años de práctica y la realidad, la generación, la cultura no es la misma. Debo repensar absolutamente todo, incluso en los contenidos, porque existen posibilidades de nuevas teorías, nuevas propuestas. Por lo tanto, debo constantemente plantearme y replantearme interrogantes de mi propia práctica, de mi propio rol. Cuando hablamos del ser docente, hablamos de todo lo teórico que de alguna manera va junto con la persona. Entonces aparecen muchísimas posibilidades. Dentro de lo que debemos y cómo debemos enseñar, tenemos los documentos de los NAP. Los NAP surgen luego de una serie de cambios y modificaciones que ha vivido la sociedad y por lo tanto que históricamente han influido también en el sistema educativo. Los NAP salen o aparecen dentro de la educación como una selección de saberes específicos comunes en todo el país. Es decir, que a partir de lo que se considera necesario de saber, está enmarcado, ¿sí?, la idea de igualdad. Entonces, los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, serían los saberes específicos que deben ser enseñados en todo el país, obviamente, en lo que nos respecta a nosotros, el secundario en cada uno de sus años. Además, estos saberes, de alguna manera, están encuadrados y ese encuadre es un encuadre epistemológico. Es decir, yo voy a depender siempre de todo lo que tenga que ver con la parte científica, ese encuadre que permite decir que ese contenido es aceptable, es entendible y es obviamente útil. Entonces aparece ya todo un cuerpo específico. Este nuevo corpus de lengua y literatura, en nuestro caso, va a ser diferente
de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a las teorías que maneja, de acuerdo a las didácticas que emplea y a las metodologías. ¿Por qué digo diferentes disciplinas? Porque en realidad la lengua y la literatura la dicta un solo docente y estamos hablando de dos disciplinas diferentes. Lengua por un lado, literatura por el otro. Por lo tanto, el corpus de lengua y literatura, que maneja diferentes teorías, didácticas y metodologías, se enfrenta constantemente con la complejidad justamente de ser dos disciplinas diferentes que se tocan en algún punto, pero que generan esta complejidad para el docente. Lo que debemos realizar siempre es mantenernos en total conocimiento de todo lo que encuadra nuestra labor o nuestro rol de docentes. Cuando hablamos de los lineamientos del docente, también tenemos los diseños curriculares. Al hablar de diseños curriculares, estamos hablando de, en realidad, una especificidad. Aparece la jurisdicción como uno de los marcos de especificidad. Entonces, los diseños jurisdiccionales, curriculares jurisdiccionales, ¿qué hacen? Desde los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son a nivel nacional, más toda la intencionalidad que está dentro de la Ley de Educación, los diseños curriculares jurisdiccionales resignifican estos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece un enfoque curricular propio, diferente, un enfoque que está orientado a la aplicación puntualmente. Un enfoque que, de alguna manera, lo que hace es resignificar, dar nuevo significado a diferentes modos de aplicación. Es decir, que va a tener en cuenta el contexto, va a tener en cuenta los diferentes sujetos que participan en el acto de aprender, va a tener en cuenta diferentes situaciones o diferentes especificidades dentro de ese proceso que se genera en la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, van a aparecer entonces un nuevo enfoque que está vinculado a la aplicación específica de los contenidos disciplinares. Eso le da resignificación siempre al proceso de enseñanza y al de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de procesos, entonces es necesario mantener siempre la relación entre el conocimiento y el currículo. Cuando hablamos del conocimiento y del currículo, hablamos de dos conceptos que están íntimamente relacionados, que van de la mano y que de alguna forma hay que generar significaciones constantes. ¿Por qué al hablar del conocimiento y del currículum vamos a decir que se adquiere un nuevo significado? Esta significación va a depender siempre de la transformación, y la transformación tiene que ver con las modificaciones sociales, culturales que se van generando. La transformación de esta sociedad en donde intervienen el conocimiento y el currículum nos va a llevar a pensar en términos como lógicas y jerarquías. Estas lógicas y estas jerarquías de contenidos, de conocimientos, de acciones, van a redefinirse, van a adquirir un valor nuevo a medida que vaya avanzando la sociedad. Es decir, yo no puedo quedarme solamente con el concepto que aprendí o que quedó en mi memoria cuando fui alumno. Necesariamente debo aplicar nuevas lógicas para poder establecer vínculos entre el conocimiento y el currículo, porque no debo olvidar
que mi rol es conocer los contenidos y constantemente interrogarme. ¿Qué enseño? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quién? No debo olvidar esas primeras palabras, puesto que si lo llegase a olvidar, no voy a producir transformación, y la educación es transformación. Por otro lado, vamos a tener en cuenta los espacios y los tiempos. Los espacios y los tiempos se fueron ordenando de maneras diferentes a lo largo de toda la historia. En un momento habían ciertos espacios comunes en tiempos muy cortos, luego se fueron dividiendo, hasta que tuvimos una educación que dentro de esa resignificación o de ese valor nuevo para la sociedad, fueron transformándose hasta determinar que existe un nivel primario y secundario, de que dentro del secundario hay espacios y tiempos determinados, y por eso la división de cursos, la división de materias para sus especificidades, ya nada en general, sino cada disciplina específica en su tiempo y en su espacio. Todo esto generó la aparición de una idea, de la idea de que las distintas disciplinas aparecen algo así como capítulos separados. ¿Por qué? Porque cada una contiene su especificidad, pero hay una interrelación entre las especificidades, es decir, cada disciplina de alguna forma interrelaciona con la otra. Si nosotros hablamos de esta interrelación de especificidades de las disciplinas, estamos hablando de generar aprendizajes en los estudiantes. Es decir, estamos hablando de la idea de que todo aprendizaje se genera a través de interacciones. Las interrelaciones y las interacciones que se vayan generando en la vida del estudiante van a permitir que a lo largo de su paso por el sistema educativo logren afianzar conocimientos en cuanto a los contenidos establecidos por el currículo, pero conocimientos válidos desde las distintas disciplinas para su desempeño y desarrollo en la sociedad. No debemos olvidarnos que los sujetos están inmersos en una sociedad, y esa sociedad se resignifica constantemente y se transforma constantemente. Entonces, cuando hablamos de los conceptos de conocimiento y de currículum, también al hablar o incluir todas las disciplinas y la interrelación existente, debemos hablar de la flexibilización, porque dentro del conocimiento y del currículum debemos reconocer que la educación ha flexibilizado la enseñanza, y cuando hablo de flexibilización hablo específicamente de la valoración que se le ha dado a la diversidad. Más allá de la teoría de que los alumnos no son homogéneos, sino heterogéneos, más allá de esa idea principal, que fue una gran apertura en algún momento, aparece la flexibilización, la diversidad, todo lo que tenga que ver con las formas distintas de adquirir experiencias, de poder llegar a tener conocimiento que tienen cada persona. Por eso reiteramos los interrogantes: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y a quién enseñar? ¿Y para qué? Si van a ser herramientas que les ayuden a desempeñarse en la sociedad, ya sea en el ámbito de estudios superiores, en el ámbito del trabajo, debemos dar herramientas, y para eso debemos flexibilizar el conocimiento y el acceso al conocimiento a través del currículum, respetando y valorando la diversidad del alumnado. Por otra parte, tenemos la idea de que el ser docente es una tarea fácil
o que el ser docente puede llegar a implicar una actividad que la puede realizar cualquiera. En la sociedad de hoy hay tanto cuestionamiento y tan poca vinculación con las prácticas concretas que nosotros, como docentes, debemos tener en claro algo. ¿Cuáles son nuestros fundamentos bajo el ser docente? ¿Qué implica el ser docente? Pues entonces vamos a saber que el ser docente implica el conocimiento o el dominio de todos los contenidos específicos, conocer los contenidos de nuestras disciplinas, para poder realizar ¿qué cosa? La estructuración, ¿sí?, que es compleja, del acto educativo, en donde va a estar inmersa o en la cual va a estar inmersa la visión sociocultural que hay. Eso se denomina currículo. Y para poder desarrollar esta estructuración, para poder generar un espacio donde se considere el acto educativo, donde se plantee el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces estamos hablando de estar constantemente en relación con un contexto globalizado, donde hay determinadas ideas, donde hay regulaciones, donde existen políticas específicas, donde hay una pertinencia educativa planteada y unificada. Además, debemos tener en cuenta también principios filosóficos, es decir, el tipo de hombre de nuestra sociedad enmarcado en qué cosa, en el PEI, en el proyecto educativo institucional, que mantiene de alguna manera una dimensión específica de la educación que influye en las personas que son educadas. Dentro de todo esto vamos a tener también fundamentos específicos relacionados a lo pedagógico, del acto propio pedagógico de enseñar y aprender, la didáctica, los fundamentos epistemológicos del saber, es decir, la reconfiguración constante de nuestra profesión, de nuestra disciplina, una tarea muy ardua y que no termina nunca. Y por último, vamos a tener los fundamentos psicológicos. Vamos a tener muy en cuenta que en el proceso de enseñanza y de aprendizaje entran en acción y en interacción docentes y alumnos, es decir, de la interacción entre ellos y de las acciones que se planteen para ser partícipes de esa interacción en el proceso o acto educativo, van a influir, ¿sí?, todas las propuestas llevadas a cabo. Si nosotros tenemos en cuenta todos estos fundamentos, es difícil que esté muy errado el acto educativo. Lo que no debemos hacer es pensar que nuestros estudiantes desconocen. Ellos siempre conocen. Hay que ver hasta dónde conocen para ver cuánto más les damos a conocer. Y obviamente, no caer en el error de que por ser docente y ya tener mi título, lo sé todo. El docente es uno de los grandes profesionales que jamás deja de aprender. Y relacionando esta idea de lo que es el conocimiento, de lo que es el currículo, de lo que es la normativa, pero también el ser docente y ese rol que implica una resignificación constante, me gustaría dejar y finalizar este módulo, que a su vez es la finalización también de la materia. Me gustaría regalarles más que nada y cerrar con una frase de Henry Brooks Adams. Para aquellos que no lo conocen, es un hombre de letras, ha escrito mucha literatura y ha escrito otros textos que son ensayísticos. Fue historiador también, un excelente alumno de Harvard. Él nació en 1838, murió en 1918 y en realidad
llegó a ganar un premio Pulitzer en biografía, que es uno de los 7 que se dan dentro de los premios Pulitzer, de Estados Unidos. Henry Brooks Adams, más que nada, se dedicaba a escribir sobre la democracia y cómo se veía plasmada esa democracia dentro de educación. Y por eso tomo esta frase de este autor. Los profesores afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde se termina su influencia. Con esta frase que quiero decirles, ustedes van a influir en el desarrollo de personas, de individuos que tienen una impronta y que van a dejar su marca en este mundo. Que la influencia que ustedes den en ellos sea para una eternidad favorable, para seguir en progreso, para seguir resignificando realidades y resignificando también actuaciones. Resignifiquen ustedes primero su rol docente para poder mostrar con la práctica qué es lo que es aprender. Es un esfuerzo constante, es un esfuerzo que no se pierde nunca y es un esfuerzo que de alguna manera en su eternidad va a influir en la vida de otros. Les agradezco mucho haber participado y en este momento les puedo decir hasta muy pronto, pero espero que en otras materias o como colegas. Muchísimas gracias por su atención.